Tercera tradición. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es querer dejar de beber. Esta tradición está llena de significado. La Sociedad de Alcohólicos Anónimos le dice a todo verdadero bebedor: usted es miembro de AA si así lo decide. Puede declararse uno de los nuestros, nadie se lo impedirá. No importa quién sea, ni cuánto haya descendido, ni cuán graves sean sus complicaciones sentimentales, aún sus crímenes. No podríamos impedirle ser un alcohólico anónimo. No deseamos tenerlo fuera de nuestra sociedad. No tenemos miedo de que pueda hacernos el menor daño, por torcido o violento que sea usted. Solo queremos estar seguros de que tenga la misma oportunidad que nosotros tuvimos para lograr la sobriedad. De modo que usted es un alcohólico anónimo desde el momento en que declare que lo es. Para el establecimiento de este principio de calidad de miembro, fueron necesarios varios años de terrible experiencia. En un principio, nada nos parecía tan frágil, tan fácil de romper, como un grupo de alcohólicos anónimos. Casi a ninguno de los alcohólicos les hacían caso. La mayoría de los que se unieron a AA parecían vacilantes velas en medio de la borrasca. Repetidas veces se apagaron aquellas dudosas llamas para no volverse a encender. Nuestro silencio y constante pensamiento era: ¿a quién de nosotros le tocará ser el próximo? Uno de los primeros miembros nos permite dar un vistazo a lo que fueron aquellos tiempos. En una ocasión, nos dice, cada grupo de AA tenía infinidad de reglas que debían obedecer los miembros. Todos estaban aterrados al pensar que algo o alguien iba a hacer zozobrar la embarcación para arrojarnos a la bebida. La oficina de nuestra fundación pidió a los grupos que enviaran sus listas de reglas protectoras. La lista total resultó larguísima. Si todas las reglas se hubieran hecho obedecer en todas partes, nadie hubiera podido ser miembro de AA, pues a tal extremo llegaba nuestra ansiedad y nuestro miedo. Resolvimos no admitir en Alcohólicos Anónimos, continúa el antiguo miembro, sino a una clase hipotética de individuos a quienes llamamos alcohólicos puros. Solamente nos importaba el hecho de que bebieran y las consecuencias naturales derivadas de ello, porque pensamos no tendrían mayores complicaciones. Así que los pordioseros, vagabundos, asilados, presidiarios, excéntricos, locos y mujeres públicas quedaban definitivamente fuera. Sí, señor, no nos mezclábamos sino con los alcohólicos puros y respetables. Cualesquiera otros nos destruiría, sin la menor duda. Además, si recibíamos a gente tan extraña, el público no nos tomaría en cuenta. Tendimos, pues, una tupida cerca de protección alrededor de AA. Tal vez esto suene ahora cómico. Puede ser que se piense que los antiguos miembros fuimos más intolerantes, pero puedo asegurar que en ese entonces la situación no se nos hacía nada jocosa. Éramos inflexibles porque creíamos que nuestra vida y nuestros hogares estaban amenazados. Eso no tenía nada de risible. ¿Intolerantes? Más bien se diría que estábamos asustados. Claro está, comenzábamos a obrar como cualquier persona asustada. Después de todo, ¿no es el miedo la verdadera causa de la intolerancia? Sí, señor, fuimos más que intolerantes. ¿Cómo se iba a saber que tales temores carecían de fundamento? ¿Cómo se iba a saber que millares de esas personas tan aterradoras se recuperarían en forma tan sorprendente y se habrían de convertir en los mejores trabajadores y más íntimos amigos? ¿Podría haberse creído en ese tiempo que los AA iban a tener un promedio de divorcios que no pasa del 1%? ¿Podría haberse creído que personas tan molestas se iban a convertir en nuestros mejores maestros de paciencia y tolerancia? ¿Quién hubiera podido imaginarse que una sociedad compuesta por todos los caracteres concebibles fuera capaz de salvar todos los obstáculos de raza, credo, filiación política e idioma sin el menor trabajo? ¿A qué se debió finalmente que AA anulara todos los reglamentos sobre admisión de miembros? ¿Por qué dejó que cada cual decidiera si es o no alcohólico y si desea o no ser uno de los nuestros? ¿Por qué permitió que se diga, en contra de la experiencia de la sociedad y de los gobiernos de todo el mundo, que ni castigamos ni privamos de sus derechos como socio a ninguno de los AA? Y que jamás debemos obligar a ninguno a que pague cuotas, a que crea en algo o a que esté de acuerdo en todo lo que
Alcohólicos Anónimos propone? La respuesta que hoy vemos en la tercera tradición es de lo más sencillo que pueda imaginarse. Finalmente, la experiencia nos enseñó que privarle a un alcohólico de su total oportunidad equivaldría casi siempre a pronunciarle su sentencia de muerte y, a menudo, condenarlo a inacabable sufrimiento. ¿Quién se atreve a ser juez, jurado y verdugo de su propio hermano enfermo? A medida que los grupos observaron esas posibilidades, fueron abandonando todas las reglas que tenían para aceptar a los miembros. Las experiencias dramáticas que se fueron acumulando una tras otra terminaron por afianzar esa resolución, hasta volverlas nuestra tradición universal. He aquí 2 ejemplos. Corría el año 2 del calendario de Alcohólicos Anónimos. En ese entonces existían apenas 2 grupos de alcohólicos, sin nombre, que luchaban por sostener honradamente su cometido. En uno de aquellos grupos apareció un recién llegado, llamó a la puerta y pidió que lo dejaran ingresar. Habló francamente con el más antiguo miembro del grupo. Pronto demostró que el suyo era un caso desesperado y que solo ansiaba curarse. Pero preguntó: ¿me dejarán ustedes formar parte de su grupo, siendo que soy también víctima de un vicio todavía más despreciable que el del alcoholismo? Puede ser que ustedes no me admitan en su grupo, ¿no es así? Se presentó el dilema. ¿Qué debería hacer el grupo? El miembro más antiguo llamó a otros 2 y en secreto les informó sobre tan difícil situación. ¿Qué partido tomamos?, les dijo. Si le dejamos ir, no tardará en perecer. Si lo admitimos, solo Dios sabe la multitud de disgustos que podrá causarnos. ¿Qué debemos contestar? ¿Sí o no? Al principio los antiguos solo repararon en las objeciones. Tenemos que ver, dijeron, únicamente con los alcohólicos. ¿No será mejor que sacrifiquemos a este individuo por el bien de los demás? En esa forma continuó la discusión mientras la suerte del recién llegado colgaba de un hilo. Entonces uno de los 3 miembros habló en otro tono. ¿A qué le tememos? A fin de cuentas, ¿a nuestra reputación? ¿Tememos mucho al público y lo que pueda decir de nosotros, más que a los disgustos que este alcohólico extraño pueda traernos? Mientras hablábamos, 5 palabras se me vinieron repetidas veces a la mente. ¿Qué hubiera hecho el Todopoderoso? Ahí terminó la discusión. ¿Qué más hubiera podido decirse? Regocijado, el recién llegado se dedicó con entusiasmo a desempeñar tareas del 12º paso. Sin cansarse nunca, llevó el mensaje de AA a veintenas de personas, puesto que ese grupo fue de los que primero se fundaron. Esas veintenas de personas se multiplicaron en millares. Nunca molestó a nadie a causa de su otra dificultad. Los AA habían dado su primer paso hacia la formación de la tercera tradición. Poco tiempo después de haberse presentado ese individuo doblemente estigmatizado, pidió admisión en otro grupo un vendedor a quien llamaremos Ed. Era un hombre de gran dinamismo, atrevido como el que más, y a quien a cada minuto se le ocurría alguna nueva fórmula para mejorar a los alcohólicos anónimos. Presentaba cada idea a sus compañeros con el mismo entusiasmo con que distribuía pomada para lustrar automóviles, pero tenía una idea que no era tan fácil de vender: el ateísmo. Su principal obsesión era que los AA prosperarían más sin tantas necesidades sobre Dios. Intimidaba a todos los miembros y estos esperaban que muy pronto habría de emborracharse, pues en ese tiempo los alcohólicos anónimos se cargaban al lado de la piedad. Tiene que sufrir un fuerte castigo una persona que blasfema de esa manera, se pensaba, pero veían con sorpresa que Ed no tomaba una gota de licor. Finalmente, llegó la hora en que Ed hablaría en una de las reuniones. Todos temblábamos porque sabíamos la que nos esperaba. Comenzó por elogiar nuestro compañerismo. Contó cómo su familia se había vuelto a unir. Ensalzó la virtud de la honradez y recordó el placer de las tareas del 12º paso. Y luego soltó una andanada. Pero no puedo aguantar más esas necesidades acerca de Dios. Son solo simplezas para los débiles. Este grupo no las necesita. No las seguiré aguantando. ¡Al diablo con ellas!
Una oleada de resentimiento cundió por el auditorio y movió a todos los miembros a tomar una resolución. Tenemos que deshacernos de él. Los miembros más antiguos lo llamaron aparte y le dijeron con firmeza: aquí no se puede hablar de ese modo, o se deja de esas cosas o se larga. Muy sarcásticamente, Ed les respondió: no me vengan con esas. Estiró el brazo y tomó del estante un manojo de papeles. Encima de ellos estaba el prólogo del libro Alcohólicos Anónimos, que en ese entonces se preparaba para su publicación. Luego leyó en voz alta: el único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es querer dejar de beber. Implacablemente continuó: cuando ustedes escribieron esa frase, estaban o no de acuerdo con ella. Desalentados, los antiguos miembros se miraron unos a otros porque comprendieron que Ed tenía toda la razón. Ed siguió siendo miembro de Alcohólicos Anónimos mes tras mes. Mientras más tiempo pasaba sin tomar licor, con mayor vehemencia se expresaba contra Dios. Los del grupo ya estaban tan desesperados que hasta dejaron la caridad de un lado. Cuando se decían unos a otros: ¿volverá a emborracharse este hombre? Algún tiempo después, Ed se empleó como vendedor y se ausentó de la ciudad. Al cabo de unos días, tuvimos noticias de él. Envió un telegrama pidiendo dinero, y todos los miembros sabían muy bien lo que eso quería decir. Luego comenzó a llamar por teléfono. En aquellos tiempos, los AA íbamos a cualquier parte cuando se trataba de tareas del 12º paso, sin tener en cuenta lo poco prometedor que pareciera el caso. Pero aquella vez nadie se movió. Dejémoslo, que se las entienda él solo y aprenda la lección. Al cabo de 2 semanas, Ed llegó una noche a casa de uno de los miembros y, sin que nadie lo notara, se acostó. Al día siguiente, cuando el jefe de la familia y uno de sus amigos desayunaban, oyeron ruido en el 2º piso. Para colmo de su consternación, se les presentó Ed. Con una sonrisa burlona, les dijo: ¿ya dijeron ustedes sus oraciones matinales? Pronto se dieron cuenta de que hablaba en serio. Poco a poco les fue relatando su historia. De paso por uno de los estados vecinos, Ed se había alojado en un hotel barato. Cuando le fallaron todas las súplicas de ayuda, pasaron por su afiebrada mente estas palabras: me han abandonado. Me han abandonado los míos. Llegó el fin. Todo ha terminado para mí. Moviéndose de un lado para otro de la cama, su mano tropezó con una cómoda y tocó un libro. Era la Biblia. Ed no contó más de lo que vio o sintió en ese cuarto de hotel. Era el año de 1938. Desde entonces no ha vuelto a beber. En nuestros días, cuando se reúnen los antiguos miembros que conocieron a Ed, siempre exclaman: ¿qué hubiera sucedido si expulsamos a Ed por blasfemo? ¿Qué hubiera sido de él y de todos aquellos a quienes más tarde ayudó? Así fue como la mano de Dios nos dejó entrever desde el comienzo que cualquier alcohólico puede ser miembro de nuestra sociedad cuando Él diga que lo es.